Vulnerabilidad al cambio climático desde la perspectiva de los niños de Cusapín, de la comarca Nove Buglé. Esta presentación también formó parte de las publicaciones de acción y reflexión educativa de este año, de enero de este año, y está a cargo de la magíster Lucía Cristina Torres Méndez, que es ingeniera en prevención de riesgo y medio ambiente. Tiene una maestría en educación, tiene una especialización en docencia superior, un posgrado en didáctica del nivel superior y una maestría en prevención de riesgos industriales y seguridad ocupacional. Ella también es ingeniera en prevención de riesgos y medio ambiente. La profesora Lucía Cristina Torres es docente de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Ingeniería. Tiene también experiencia laboral en el Ministerio de Ambiente, en consultoras como Nippon Koei y EcoClean. Bienvenida, profesora Torres. Muy buenos días a todos. Estoy muy complacida pues de estar aquí con ustedes y poder presentarles pues esta investigación, esta pequeña investigación que se hizo pues en la comarca Nove Buglé sobre la vulnerabilidad al cambio climático y pues cuál es la percepción de los niños con respecto a esto, ¿no? Bien, primero debemos de tener claro pues que el cambio climático es un reto, uno de los retos más importantes en la actualidad. Eh, Este reto, pues, entra en vigor sobre todo desde que se crea la Convención Marco de las Naciones Unidas en 1992 y, pues, en América Latina esto no es la excepción. Sin embargo, pues, se ha incluso identificado que América Latina es la segunda región del mundo más expuesta a los desastres naturales y a los efectos del cambio climático. Entonces, importante pues que se puedan crear algunos tipos de acciones para poder afrontar estos efectos adversos. Bien, Panamá desde 1995 forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas, incluso se ratificó en el Protocolo de Kioto a través de la Asamblea Legislativa de 1998. Y desde entonces ha estado trabajando en el desarrollo de políticas, alianzas, colaboraciones para poder desarrollar estas acciones en función de dirigir y fortalecer pues la reducción de los riesgos y la vulnerabilidad frente al cambio climático. Otro antecedente importante es que el Ministerio de Ambiente, mediante el decreto 135, hace poco, en el 2021, creó en su título tercero la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Y esto tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad nacional de evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático, así como la gestión del riesgo climático a nivel nacional y local. Bien, eh, un poco hablando de la parte de la cultura y la comunidad y en relación con el cambio climático, este mismo decreto presenta una serie de iniciativas que el país se compromete a cumplir. Entre esos compromisos destacan la promoción del conocimiento, el conocimiento ancestral y otros bienes culturales de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y grupos afrodescendientes que contribuyan a la adaptación del cambio climático y las acciones comunitarias a pequeña escala orientadas a preservar su identidad y adaptación al cambio climático. Podemos también conocer pues, que a nivel tanto nacional como internacional se desarrollan distintos tipos de acciones lideradas por organismos, lideradas por el Ministerio de Ambiente, lideradas por el Estado en general, que buscan pues tratar de reducir esa brecha y de poder atender esos temas. Sin embargo, sabemos que, que quizá los recursos que se están poniendo al momento no son suficientes. Bien, hablando un poquito más del marco conceptual, en el tema de la definición oficial de vulnerabilidad según lo que viene siendo el IPCC en el 2007, que es el grupo este de científicos a nivel internacional que son los que desarrollan las políticas
perdón, la data científica de los avances del cambio climático, dicen que es el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para poder afrontar los efectos adversos del cambio climático y en particular la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. Adentrándonos un poco en el planteamiento del problema de esta investigación. Sabemos que enfrentamos estos retos y que el país sobre todo enfrenta una problemática aún mayor incluso en las zonas indígenas, porque estas están caracterizadas principalmente por lo que viene siendo la pobreza extrema, la alta vulnerabilidad climática, sobre todo en sitios donde estas cosas convergen, la parte climática con la parte de pobreza. Entonces, esto resulta en un alto nivel de vulnerabilidad, eh, sobre todo porque hay situaciones que se agravan, por ejemplo, como el tema de la biodiversidad, el acceso y la disponibilidad de agua, el ascenso del nivel del mar y algunas otras experiencias que ellos han estado enfrentando. Sin embargo, nos toca un poquito más ahondar en eso. Este es el área de estudio de esta investigación. Eh, ese que está ahí arriba es la parte de Cusapín, que se conoce, perdón, ok, el litoral norte pues de la comarca, es un distrito costero, ¿verdad? Está compuesto por cinco distritos, perdón, cinco corregimientos y pues en su mayoría todos tienen de alguna u otra forma exposición, ¿verdad?, a los efectos adversos del cambio climático. En cuanto a la población de este sitio, según el censo en el 2023, se destacó pues que existen 17.047 habitantes, de los cuales la mayoría, es decir, 9.471 son menores de 18 años y el resto son adultos mayores. ¿Qué quiere decir? Que los adultos en edad productiva básicamente migran porque no hay oportunidades de empleo, porque no hay oportunidades, ¿verdad?, de superación para poder alimentar a sus familias. Entonces quedan los niños con los adultos mayores y estos básicamente son los que tienen que enfrentar de alguna u otra forma estos efectos adversos en estas zonas. Eh, estos niños en gran parte en función de la disponibilidad y la calidad equitativa de los servicios fundamentales, tienen una cantidad de limitaciones, porque no existen, por ejemplo, el aseguramiento de los servicios básicos de agua, de saneamiento, de atención médica, de calidad, de nutrición, de educación, entre otros. Entonces, un poco para resumir las vulnerabilidades principales del distrito. En el 2021, el Ministerio de Ambiente hizo un índice de vulnerabilidad en el que la comarca en particular enfrentaba los niveles de vulnerabilidad más altos y en particular el distrito de Cusapín eh, daba valores entre punto 64 y punto 1, que ya el punto 1 es el tope, el más alto. Tenemos también, por ejemplo, otra característica de vulnerabilidad que es que en esta zona solamente hay acceso por mar, no hay acceso por tierra. Las comunidades están comunicadas por caminos, veredas, y ellos caminan todas esas zonas, e incluso pues eventualmente se mueven en botes. Sin embargo, tenemos que considerar que estos son zonas de pobreza y a veces no hay recursos para poder pagar ni siquiera la gasolina para poder movilizarse en bote. También, según la Secretaría Técnica del Gabinete Social, en 2023 se identificó que el índice de pobreza multidimensional en esta zona es de 0,63 y es uno de los más altos del país. Como decía anteriormente, el tema de las limitaciones del acceso al agua. Aquí no tenemos servicio por ejemplo, de disposición de agua, no hay acceso a la telefonía, no hay acceso a internet, salvo particularmente a veces en algunos momentos en las escuelas, que sí hay un internet, pero toda la comunidad está pegada a ese internet, no hay disponibilidad
por ejemplo, para emergencias, no se puede a veces, por ejemplo, sostener una llamada. Tenemos también la limitación de los servicios de salud, en donde solamente hay una que otra casetita ahí que uno ve que dice Ministerio de Salud, y lo único que hay ahí es un enfermero con un promotor de salud, y el enfermero está totalmente limitado porque solamente tiene eh, un Pepto-Bismol y un Gastrigel. Entonces, eh, la mayor parte de las situaciones de emergencia que ellos atienden en estas zonas son los niños enfermos con problemas gastrointestinales porque obviamente están expuestos a una serie de contaminantes que son producto del tema de infraestructuras, falta de infraestructura sanitaria. Y tenemos pues el tema de la población, que la población, la mayoría entonces son los niños. En el tema de la vulnerabilidad y los niños frente al cambio climático, dice que los niños físicamente tienen la menor capacidad para soportar y sobrevivir, obviamente, todos estos efectos adversos que son la sequía, las inundaciones, los fenómenos meteorológicos, obviamente versus los adultos. O sea, su nivel de resiliencia es muy bajo. Y esto entonces obviamente acarrea otra serie de resultados que se agravan, por ejemplo, como enfermedades, ¿verdad?, de vectores como la malaria y el dengue. Los fenómenos meteorológicos también pueden dañar y destruir lo que son las infraestructuras, las escuelas, eh, todo lo que tiene que ver con la parte de la inseguridad del agua, la sequía, todo esto repercute también en la asistencia a clases, en la asistencia a clases, o sea, me refiero tanto en la misma clase como en el desplazamiento, incluso porque ellos muchas veces no viven en la misma comunidad donde está la escuela. Se reduce el tiempo de escolarización debido a que tienen que dedicar más tiempo a, por ejemplo, a buscar agua. Estos niños son más vulnerables también a la desnutrición, producto a veces de la escasez de alimentos, como consecuencias, por ejemplo, de la sequía, de las consecuencias de salud emocional, enfrentan a veces el tema de desplazamientos, migraciones, dificultades, pues todo agravado también por el tema del clima. Y se reconoce que el clima afecta el derecho de los niños, según la UNICEF, porque dice que se estima que casi 40 millones de niños interrumpen su educación al año producto de las dificultades de acceso a la escuela y al desarrollo óptimo de las actividades de aprendizaje. La situación de vulnerabilidad que se exponen estos niños básicamente pone en jaque sus derechos. Y lo que es imperativo, pues una investigación social y científica que asegure un diálogo que pueda generar entre expertos sobre la infancia, la relación entre la infancia y el cambio climático. El objetivo principal de este estudio, pues, es comprender cómo los niños de esta zona particularmente perciben esa vulnerabilidad al cambio climático, porque ellos son los que en futuras generaciones son portadores de conocimientos de las prácticas culturales que posiblemente puedan influir en las estrategias de adaptación que a largo plazo tienen que implementarse. Apoyar el derecho de las políticas ambientales y educativas inclusivas que consideren el contexto y las limitaciones de estas experiencias de los niños indígenas con miras a potenciar las distintas capacidades de adaptación que se puedan desarrollar. La metodología, pues, es de la investigación es tipo descriptiva cualitativa con datos cuantitativos. Se hizo una muestra aleatoria y por conveniencia, ya que como les expliqué, eh, existe un tema de accesibilidad a las distintas escuelas de la zona. El tamaño de la muestra fue de 50 niños que cursan el sexto grado de educación primaria y se hizo en dos centros educativos. En un grupo habían 30 niños, en otro habían 20, pero estos 50 niños se consideran pues el 100% del total de los niños de sexto grado de ambas escuelas. Se contó también con la colaboración de los maestros en los que se le hizo una encuesta. Seguido, pues los instrumentos utilizados, se hicieron unas encuestas para los niños. Estas encuestas tenían 17 preguntas y se categorizaron en cuatro diferentes temas principales. El primero es conocimiento sobre cambio climático, el segundo es percepción del impacto del cambio climático, el tercero eran las medidas para combatir y adaptarse al cambio climático y el cuarto era la educación sobre el cambio climático y pues también la entrevista con el cuestionario semiestructurado
que se le hicieron a algunos maestros. Entonces aquí, a partir de ahora, vamos a ver entonces los resultados. Dentro del primer criterio de conocimiento del cambio climático, en cuanto al conocimiento general de lo que ellos percibían o conocían como el cambio climático, 48% dijeron saber qué es cambio climático y el 52% dicen no estar seguros. En cuanto a reconocer algunos fenómenos naturales extremos como oleajes, ascenso del nivel del mar, sequías, inundaciones, como consecuencia del cambio climático, 46% dijeron que sí lo reconocen. Sin embargo, 32 dicen que no lo reconocen y el otro 22 dicen que no saben. Eh, en el criterio 2, en cuanto a percepción del cambio climático, se hizo una pregunta, se hicieron dos preguntas, una de alcance global y una de alcance local. Y la de alcance global, es decir, si estos fenómenos, por ejemplo, como los días más calurosos, el derretimiento de glaciares, ellos lo veían como impacto del cambio climático a nivel global. 53% dijo que solo reconocía los días más calurosos, 39 dijeron que solamente derritía los glaciares y 8% dijo que no sabía. Y a nivel local, es decir, si ellos perciben estos impactos dentro de sus comunidades, 50% dijo que sí los reconoce, 34% dijo que no está seguro y 16% dice que no lo sabe. Esta otra pregunta, también relacionada a lo que es la percepción del impacto del cambio climático, que tiene que ver con la preocupación por posibles impactos en sus comunidades, a ver si ellos perciben que estos impactos realmente los pueden afectar de alguna u otra forma. Eh, 34% dijo que no le preocupa, 30% dijo que poco le preocupa y 36% dijo que estaban muy preocupados. Sin embargo, pues esta es una foto real de que existen pues algunos impactos, por ejemplo, como deslizamientos, existen también sequías prolongadas, días calurosos, impactos de ascenso del nivel del mar. Todo eso ellos los han ido experimentando de alguna u otra forma. En cuanto a la percepción, pero más bien ahora ligado a la identificación de variaciones importantes, por ejemplo, como si el mar está más picado, si las lluvias son más fuertes, si son pocas lluvias si son días más calurosos. Ahí tenemos los resultados que realmente ellos, los días más calurosos son como los que más identifican. Entonces, en esta relación de estas variaciones del clima y el cambio climático, el 56% de el general de los niños consideraba que no guardan relación un fenómeno con el otro, mientras que el resto dicen que no estaban seguros. Se les hicieron otras preguntas relacionadas al tema de la disponibilidad de agua en las comunidades. Y 62% de los niños reconocen que hay poca agua en las comunidades. Y 36% dicen que sus familias obtienen el agua de los pozos. Por otro lado, se les hizo otra pregunta que si creían que el cambio climático afectaba la disponibilidad de agua en la comunidad. Y 47% dijo que sí, 32% dijo que no, 21% dijo que no sabía, pero nos damos cuenta ahí, pues que aun cuando hoy percibimos que eso es una consecuencia del cambio climático, ellos como que no lo relacionan mucho. En el tercer resultado, perdón, en el tercer criterio de resultados, en cuanto al tema de medidas para enfrentar los problemas del cambio climático en las comunidades, se le hicieron pues una serie de preguntitas ahí para ver eh, qué ellos consideraban que eran las mejores medidas para enfrentar los desafíos del cambio climático. Y la mayoría dijo que, con 64%, dijeron que consideraban que la conservación y la protección de recursos naturales. Y sorprende de esta pregunta, pues que se le metió allí también el tema de desplazamientos, ¿verdad? Hacia otras áreas menos afectadas por el cambio climático. Y la minoría, o sea, el 28% consideró que eso no es una opción de adaptación, sabiendo que ya existe una experiencia en otra parte del país. En el criterio número 4 de resultados, en cuanto a educación sobre el cambio climático, les preguntamos que si los maestros en las escuelas hablan sobre cambio climático. 66% dijo que sí
y el 34% dijo que no o que no estaba seguro. Ya un poco pasando al tema de las entrevistas a los maestros reconocieron que pues existen algunos temas ambientales que ellos sí revisan en clase, con dificultades derivadas de lo que mencionábamos incluso en la ponencia anterior, que no existen recursos didácticos, que no existe luz. Entonces, ellos con muchas limitaciones a veces pueden incluso abordar estos temas. Se reconoce también que no existe capacitación para los maestros en cuanto a estos temas, ¿verdad? Para poder atenderlos eh, con una manera un poco más didáctica para poder enseñarlo. Y también tenemos el tema de que se hizo una revisión, pues, de el programa de ciencias naturales de sexto grado y solamente aparece la temática de cambio climático en un espacio que decía el planeta Tierra y el universo y hablaba un poquito del efecto invernadero y el cambio climático. Esto se obtuvo del Ministerio de Educación en el 2024. Pasando a las conclusiones, podemos decir que estos niños de Cusapín definitivamente están expuestos a condiciones de vulnerabilidad causadas por el clima, poseen un limitado conocimiento del tema de cambio climático, por lo que se muestran despreocupados a efectos de lo que puedan causar a nivel comunitario. En su mayoría ellos dicen que saben qué es el cambio climático y sus impactos globales, pero o sea, la percepción es que no realmente no lo identifican a nivel comunitario, como que esto pueda verse relacionado con el tema de las fuertes lluvias o las pocas lluvias o los días calurosos. Existe una poca preocupación por los desplazamientos ante la falta de referente, quizá porque ellos mismos no han conocido de la experiencia que han vivido las otras comunidades por ejemplo, de la isla de Cardí-Subdup en la comarca Cunayala. Entonces no tienen ese antecedente como un referente de cosas que pueden pasar por los impactos del cambio climático. En cuanto a la parte de educación, sabemos pues que es importante la intervención del Estado para fortalecer las temáticas de cambio climático como un eje transversal en la educación ambiental, en el uso de las metodologías activas, constructivas, los recursos didácticos que puedan facilitar esa comprensión y retención más contextualizada de los conocimientos. Sabemos que es prioritario el apoyo y la vinculación de los padres de familia también, líderes comunitarios, eh, otros actores claves comunitarios que puedan trabajar en conjunto para mantener esa cohesión social y preservar la identidad cultural, asegurando también el bienestar de las comunidades. Y se requiere también implementar cambios importantes en los programas curriculares para asegurar una formación de calidad que permita empoderar a los niños como agentes de cambio en sus comunidades. De los niños de Cusapín, de la sociedad, de esos 17.000 habitantes que tiene Cusapín. Es la situación de los panameños, de los centroamericanos, de la gente en el mundo, que vivimos ciegos sin ver, ciegos sin pensar. Medidas preventivas. Entonces, ¿cuántos educadores se enfrascan en lo primero que debemos ver todos nosotros? Porque sin aire puro, sin agua, ¿quién puede vivir? En lo más importante, que es la reforestación. ¿Cuánto calor hace en Santiago? Te va a mi casa y no hace calor a ninguna hora del día. Eso es un bosque. Y el otro montecito que conseguí es un bosque. Y si todo el mundo hace bosque, no hay problema de calentamiento global. El mundo acabó con los árboles. Ahí está la situación. Entonces yo creo que la universidad debiera tener campañas serias de reforestación a nivel nacional, porque por algo está presente a nivel nacional. ¿Y qué puede haber más importante que eso? Reforestar al país. ¿No cree? Por supuesto. Bueno, de mi parte yo le podría decir que en mi experiencia, un poco hablando con los maestros, viendo también que ellos muchas veces trabajan con las uñas, o sea, no tienen los recursos tampoco para poder atender a los niños, no tienen los recursos didácticos a veces, las infraestructuras, como hablamos también hace un rato, son bastante limitadas.
Entonces, se habían visto niños incluso, como decíamos, también escuelas rancho. eh, y yo siento que los maestros que están en esta zona sobre todo están como muy dedicados porque me llama la atención que pese a las circunstancias de estas condiciones en que los mandan a esas comunidades en lugares de acceso, de difícil acceso, donde tienen que desplazarse en lancha. Y no le estoy diciendo que eso es un viaje en botecito, porque yo fui varias veces allá y el mar tiene unas condiciones horribles. He visto ahora un poco de accidentes que han sucedido porque el mar está inmensamente picado, que no hay agua, que no hay infraestructura sanitaria. Entonces, para uno que de pronto está acostumbrado, a lo mejor es residente de Santiago, de Chiriquí, uno está acostumbrado, ¿verdad?, a cierto tipo de condiciones básicas. Y cuando los mandan allá, a la comarca, bajo esas condiciones, en lugares donde no hay electricidad, donde no pueden poner ni un abanico en ese cuarto, donde si yo les enseñara las fotos de algunos cabañas donde se quedaban esos maestros, eso eran cosas horribles. O sea, unos lugares espantosos donde estaban casi cayéndose, el zinc estaba totalmente oxidado. O sea, ese tipo de cosas, cuando yo me pongo a ver, esos maestros son valientes. Pensar allá estar en toda una temporada, porque no es que van a estar viajando, eso no es que yo voy en la mañana y en la tarde me voy para mi casa. Yo tengo que dormir allá y tengo que prácticamente enfrascarme allá en esa comunidad. Y son también líderes activos en la comunidad. No es que solo están en la escuela, porque los niños prácticamente ellos son su referente y se la pasan detrás del maestro y yo les veo el cariño inmenso que esos niños les tienen a esos maestros. Entonces me llama mucho la atención porque ellos trabajan de verdad con muchas dificultades. Siento que el Ministerio de Educación es el que está haciendo falta también de poder empoderar esa zona, porque está totalmente abandonada. Los maestros dicen que ellos no los capacitan, el Ministerio de Educación no los atiende, sencillamente porque está en esa zona de difícil acceso y el mismo Ministerio de Educación a veces no dispone recursos para esas zonas. Entonces, eh, siento que un esfuerzo que tiene se necesita a nivel interinstitucional, ¿verdad? Porque existen también la presencia de otros ministerios que son importantes ahí, como el Ministerio de Salud, porque no hay atención. Debe ser una cosa integral. Buenos días. Bueno, prácticamente diste mucha información en cuanto a lo que dijo la profesora. En la ponencia anterior, el profesor fue como así bien pareja, hablaba de los docentes, la falta de docentes que todavía hoy está a los años de los estudios de investigación del profesor. Igual que usted, que acaba de exponer, también es un déficit de la cantidad de profesores. Si tú tuvieras la oportunidad, que has experimentado eso, has hecho tus comentarios, tuvieras la oportunidad hoy que se te presenta, vamos a decir, el Ministerio de Educación te hace una propuesta, ¿qué harías tú? Porque hemos visto en las dos ponencias de que está en riesgo el estudio para grado en la Universidad de Panamá. ¿Qué harías tú para poder, especialmente en la comarca Nove, que es la que está creciendo en las estadísticas que hemos visto, para poder avanzar y desarrollar y ayudar más que todo a la educación primaria que está deteriorada y a esos docentes que ya están allá? Es una pregunta bien difícil. La verdad es que yo siento que a nivel de esas comunidades, en cada una hay una escuela. Y las infraestructuras varían, hay unas infraestructuras que yo no les puedo explicar. O sea, hay una escuela de primer mundo que está allá, que la hizo la FAO hace un par de años y tiene las condiciones, sin embargo, yo siento que, yo siento que los niños eso es lo que les falta es un poco de internet, honestamente. Yo siento que la conectividad a internet es una cosa que les puede abrir las puertas totalmente del mundo, donde ellos puedan tener, ¿verdad?, comunicación y no solo también por la parte de educación, sino también por la parte de seguridad. Pasan accidentes, ellos no pueden comunicarse, por ejemplo, con los estamentos de seguridad.
a veces mueren en el intento. Entonces, yo siento que el tema del internet y la comunicación en esa zona sería una de las cosas prioritarias que yo pensaría que deben poder hacerse para poder que eso vaya tomando otro camino, ¿no? Que la gente vaya surgiendo, que la gente pueda, de verdad, incluso para todo lo que es el comercio a nivel de comunidad, ellos también podrían comunicarse y subsistir, porque hay muchos problemas de subsistencia también, de poder resurgir, ¿ya? Esa sería mi aporte. Muchas gracias, profesora, por su participación. Mucha experiencia tiene la profesora en el tema de supervisión y eso hay que rescatarlo. Damos gracias a la ingeniera Torres Méndez. Este es un tema supremamente interesante. Ya nosotros aquí en Panamá hemos vivido el tema del desplazamiento por cambio climático, ascenso del nivel del mar. Son comunidades indígenas altamente vulnerables desde el punto de vista social también y vemos que también desde el punto de vista climático, ambiental. Y esto es uno de los retos que tenemos y en donde la escuela juega un papel sumamente importante. Y en ese aspecto queremos comunicar que el ICASE casualmente está trabajando en una oferta de curso de seminario en alianza con una ONG que está conformada por doctoras, expertas internacionales acerca del tema de cambio climático para ofertar un seminario de cambio climático dirigido para los maestros y que sea en la modalidad virtual de forma tal que alcance a estos maestros que están también en las áreas de difícil acceso. Bueno, muchísimas gracias y esto es un reto que el ICASE tiene y que vamos a ir trabajando a partir del próximo año. Damos entonces un aplauso a la ingeniera.